Buenos días, hoy 4 de mayo del año 2025, que por cierto es cumpleaños de mi esposa y desde este sitio lo festejo y lo proclamo. Muy bien, vamos a iniciar con el tema de hoy que se llama la mano de Dios para satisfacer nuestras necesidades. Es la sesión número 2. Muy bien. Como siempre, de hecho esta es la portada del texto que estamos siguiendo del iWife de la Convención Bautista del Sur. Aquí no tenemos problema porque siguieron básicamente el mismo texto tanto en inglés como en español. La idea central: Dios suple nuestras necesidades. Aplicación para la vida. Vaya que sí lo puedo constatar. Fernando le dijo a nuestro pequeño grupo que había estado sintiendo que Dios lo llamaba al ministerio cristiano de tiempo completo. El siguiente paso sería ir a un seminario teológico para comenzar su capacitación. Reitero, que sea un seminario teológico, no que sea una escuela patito de supuesto estudio bíblico. El siguiente paso sería, había solo un problema. 6 meses antes, él se había comprometido con sus padres a asumir el liderazgo del negocio familiar. Si iba al seminario, dejaría a sus padres en una situación complicada. Le preguntamos qué pensaba hacer. Él dijo que había orado al respecto y concluyó: acabo de enterarme de que mi hermana mayor y su esposo van a regresar a casa para comenzar a trabajar en el negocio familiar. Yo dije: ¡fantástico! ¿Cuándo comienzas en el seminario? Me respondió: bueno, es que aún no estoy seguro de que el Señor me esté llamando al ministerio. En una palabra, ya se estaba rajando. Fernando tenía una necesidad real en su vida y Dios le dio una solución, pero aún no lograba verlo. Necesitamos ayuda de Dios, especialmente en tiempos de angustia o incertidumbre. La pregunta es si Dios nos responderá. Generalmente la pregunta es si nosotros responderemos a su ayuda con fe y obediencia. La sesión de hoy nos alienta a hacer precisamente eso. Muy bien. Esta lección es muy hermosa y es uno de los milagros quizás más conocidos de Eliseo, pero sobre todo teológicamente es muy importante para entender la magnitud de lo que es nuestro Dios. Muy bien. Vamos a ver, Segunda de Reyes 4 del 1 al 2. El aceite de la viuda. La viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo: mi esposo, su servidor, ha muerto, y usted sabe que él era fiel, literal, temía al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Y qué puedo hacer por ti?, le preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en casa? Su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. En una palabra, era muy pobre. Tenía apenas un poco de aceite. Vamos a ver el contexto. ¿Qué es aceite? En el Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia de Alfonso Ropero Versosa, editorial CLIE, viene del hebreo chamán, ser grasoso, estar gordo. Ay, yo sí soy chamán. Bueno, es producto del fruto prensado del olivo.
y artículo de gran valor en los tiempos bíblicos. Incluso formaba parte de la riqueza del rey Salomón. Primera de Reyes 5:11, Segunda de Crónicas 2:10. Daba a Hiram era el que hizo el gran templo, cada año 20,000 batos de aceite. Cada bato eran como 30 litros. Hagan las cuentas, entonces sí era bastante aceite, y eso era el salario de Hiram. Ezequiel y Oseas dijeron que era un artículo de exportación a otras tierras. Ezequiel 27:17, Oseas 12:1, Esdras 3:7. La tierra que fluye aceite era sinónimo de una tierra de gran riqueza. Dios prometió multiplicar el aceite de Israel. Deuteronomio 7:13 y 8:8. El aceite se extrae del olivo prensado en molinos. Había una piedra vertical con un gran agujero en el que se insertaba un palo. El palo descansa sobre las aceitunas que van a ser exprimidas, extendiéndose más allá del receptáculo que las contiene. Son necesarias piedras que colgasen como contrapeso en el extremo más retirado de la piedra. Otra manera era pisar las aceitunas con los pies en el trujar. Miqueas 6:15. Espero que no sean las que comemos. Los molinos de aceite se conocieron de la época griega y romana por los descubrimientos arqueológicos, aunque no se habla de ellos con claridad en la palabra. Se conservaba en orzas, que son vasijas vidriadas de barro alto y sin asa, para guardar conservas. Se le llama también tinaja de barro. Se utilizaban para alimentación, cosmética, iluminación y la salud. Era un signo de alegría, de riqueza y de felicidad. Salmos 23:5, 104:15, 133:2, Miqueas 6:15. La mayoría de los alimentos se cocinaban con aceite de oliva. Segunda de Crónicas 2:10. En la actualidad, España sigue esa tradición. Esta sería una orgaza, ¿cómo le llamaban? Perdón, déjenme verlo para que no equivocarme. Esto se llamaba orzas. Vamos a ver, esta sería una, estamos ya regresando, aquí está. Esta sería una orza, vean cómo no tiene en su momento asas y es alta. Y luego esta sería un ejemplo de un, aquí todavía no los pongo. Con razón yo decía algo le falta. Esta sería la orza y ese sería un ejemplo de un molino para hacer aceite. Aún los pobres tenían una reserva de aceite de oliva, como la viuda que alimentó a Elías, Primera de Reyes 17:12, y también la del versículo que vimos. La ofrenda de la ley mosaica requeriría harina fina sin levadura mezclada con aceite, preparada en un sartén. Levíticos 2, del 1 al 16. El profeta Ezequiel, al relatar a Jerusalén, dijo que comía harina de trigo y miel y aceite. Ezequiel 16:13. Varios tipos de aceite servían para lámparas de iluminación del hogar o la tienda. Éxodo 35:8 y 14. Se utilizaba para la elaboración de perfumes o cosméticos. Era costumbre ungir a los huéspedes con aceite perfumado. Se usaba aceite de oliva mezclado con especies aromáticas. Salmo 23:5, 92:10, Lucas 7:46. Servía como medicina para dolores y heridas. Isaías 1:6, Lucas 10:34. En la poesía se hablaba de aceite que penetraba hasta los huesos. Salmo 109:18 y repercute en la fuerza, salud, alegría y belleza. Segundo punto, esclavitud hebrea. En el diccionario ilustrado Holman de varios autores, editorial VIH en español, nos dice que se identifica también como siervo.
es una persona totalmente responsable ante otra y dependiente de ella. En el mundo antiguo era aceptada. Egipto, Grecia y Roma dependían del trabajo de los esclavos. Los esclavos no tenían derechos, pero se les trataba con humanidad. A los esclavos domésticos se les consideraba parte de la familia y eran muy amados por sus amos. Los estoicos señalaban que los esclavos eran seres humanos y debían ser tratados como tales. Las leyes de Israel los protegían de varias formas. Los predicadores cristianos les recomendaban a los amos que los tratasen con amabilidad. Incluso los esenios, que eran una secta judía de la época, se oponían a la esclavitud. Se convertía en esclavo tras ser capturado durante la guerra, por no pagar una deuda, como en el caso de la viuda, o ser incapaz de sostener económicamente y voluntariamente venderse. Por ejemplo, vendían al niño de los padres indigentes. Si nacía siendo sus padres esclavos, por haber sido condenado por delitos, secuestro o piratería, la esclavitud no hacía distinción de razas o nacionalidades. En Éxodo 21, del 3 al 11, Levítico del 25, del 39 al 55 y Deuteronomio del 15, del 12 al 18, aparecen sobre la esclavitud hebrea. Tenían que darles un trato humano y manutirlos. El manutirlos es liberarlos. Si era por insolvencia, debía de ser liberado a los 6 años y se le debía dar provisiones para empezar una nueva vida. El esclavo hebreo sería liberado de un requisito de un residente extranjero en el año del jubileo. Podía ser redimido por su pariente. Redimido es perdonado, es liberado. Punto 3. Escuela de profetas. De acuerdo al libro Diccionario de Profecía y Escatología de Roberto Galvez Alvarado, editorial CLIE, no aparece exactamente en esa forma en el Antiguo Testamento. Se ven hijos de profetas, compañía de profetas. De acuerdo a la tradición judía, Samuel fue el fundador de estas instituciones. Según Wood, al principio el profeta pudo actuar como maestro, utilizando su propia residencia en Ramá como lugar de enseñanza. La escuela de Samuel pudo haber tenido incluso un edificio en Nayot de la ciudad de Ramá. El profeta experimentado atrajo a jóvenes ansiosos por recibir su enseñanza. Los discípulos se establecían en colonias cercanas al maestro. Se cree que eran centros de la vida religiosa donde se buscaba la comunidad con Dios a través de la oración y la meditación. Se transmitían las tradiciones sagradas de manera oral o escrita, y la música sagrada jugaba un papel importante. Las escuelas tenían influencia teocrática y pudieron haber tenido un impacto en el pueblo. Se congregaban y residían juntos, tenían vocación profética y fervor religioso. Era una comunidad cohesionada, unida por una devoción a Dios y su deseo de tener una mayor comunión con lo divino. Se conectaban con el santuario y estaban en un cerro sagrado o en un lugar consagrado. Desde allí descendían en procesión para llevar a cabo sus prácticas proféticas y de alabanza a Dios a través de la música. Salterios, panderos, flautas, arpas y expresiones artísticas eran utilizados para adorar y alabar a Dios. Con esto elevaban su espíritu y creaban un ambiente propicio para conectarse con lo divino. Eran los heraldos del mensaje divino, transmitían sus mensajes y las revelaciones que recibían de Dios al pueblo, actuando como intermediarios entre lo divino y lo humano. Utilizaban visiones, interpretaciones y exhortaciones, comunicaban la voluntad y planes de Dios a la comunidad. De entre ellos, Eliseo mandó a uno de dichos profetas para ungir a Jehú como rey de Israel. Segunda de Reyes 9, del 1 al 12.
Versículos 1 y 2. En el libro Comentario Bíblico Moody de Charles Pfeiffer, editorial Portavoz, nos dice que la presencia de los hijos casados entre los hijos de los profetas demuestra que estos no eran monjes. Al decir que era temeroso de Jehová, quiere decir que había sido un fiel siervo de Dios. El acreedor podía reclamar a los hijos como pago de deudas. Se encuentra documentado en los registros cuneiformes. Es importante destacar lo que señala aquí este autor. No eran monjes. Y es que el estar encerrados, todos hombres, etc., pues genera en muchas ocasiones perversidades y desviaciones, como se da en algunas sectas. Eliseo estaba a punto de revelar a la mujer al Dios vivo, ya que ella solo tenía una vasija de aceite de oliva en el libro Comentario Bíblico Contemporáneo de René Padilla y otros, editorial Kairos y otras, nos dice que esta parte del ciclo de profeta, en donde se presenta un problema y se da una solución, tenía una disyuntiva. La viuda tenía morir junto con sus hijos por haber quedado desamparada ante la muerte del esposo, que era uno de los profetas, versículo 1, o dejar que se lleven a sus hijos como esclavos en pago de las deudas del difunto. Eliseo aparece en escena cuando la viuda le pide ayuda. El cuadro que pintan estos versículos es de total necesidad. El esposo muerto, el acreedor a la puerta, los hijos en peligro de ser esclavos y no tiene nada en casa. Una situación de vulnerabilidad y emergencia que lleva a la mujer a una actitud de total sumisión y obediencia ante el profeta. Su vida depende de él, no tiene alternativa. ¿De quién es el profeta? Es el mensajero de Dios. Desglose. Eliseo aceptó la invitación de Dios de ocupar el lugar del mayor profeta de Israel, Elías. Le pidió a Dios que su presencia lo acompañara. Recibió la confirmación que Dios estaría con él y obraría con poder por medio de él. En Segunda de Reyes se muestran las historias que demuestran al Espíritu de Dios obrando por medio de Eliseo. Por ejemplo, cuando Dios suplió las necesidades de una viuda por medio de Eliseo, los hijos de los profetas eran posiblemente seguidores de Elías y Eliseo. Algunos dicen que la viuda era esposa de Abdías y posiblemente esa deuda se debió a cuando cuidó y sustentó a 100 profetas que Jezabel intentaba matar. Primera de Reyes 18 del 1 al 16. O por los sacrificios hechos por los profetas y sus familias que obedecieron un llamado a servirle. El hecho concreto era que debía dinero. Toda analogía con las deudas de tarjeta de crédito es pura y simple coincidencia. El pasaje cuenta sobre una viuda de uno de los profetas que clama a Eliseo y le informa sobre su acuciante necesidad. Le debía dinero a un acreedor y al morir su esposo no tenía forma de pagarlo. La forma que el prestamista había amenazado era someter a esclavitud a sus 2 hijos. Eliseo le preguntó qué tenía en casa, versículo 2. Ella dijo que solo tenía una vasija, un poco de aceite. Sirve como ejemplo de, primero, fue un clamor por misericordia, no por justicia. El prestamista obraba conforme a la ley, pero ella pidió a Dios socorro inmediato. Ella sabía que el Señor era piadoso. 2. Clamó a Eliseo, buscando la ayuda de Dios a través del profeta. Elevó su clamor al Señor, porque tenía fe en que Dios se preocupa por cada persona en particular. 3. Su clamor es genuino. Al tener solo una vasija de aceite es la definición de pobreza y desesperación. Buscó a Dios porque Él puede hacer mucho más de lo que esperamos o merecemos. A veces
titubeamos en pedir a Dios en tiempo de necesidad. ¿Por qué? Por ejemplo, A, admitir que necesitamos ayuda puede ser considerado como un signo de debilidad. Yo sí soy débil. Bueno, B, sentimos que no lo merecemos. Dios es el que tiene misericordia. C, nuestra fe es débil. Dudamos de la disposición de Dios para obrar de manera milagrosa o tememos que la solución que nos dé no nos agrade. Pero si no buscamos la ayuda de aquel que nos ama y nos salvó, nosotros somos los que perdemos. Pablo nos recuerda que Dios es tan poderoso que puede hacer cosas, incluso muchos más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Como en el caso de la viuda, lo vamos a ver. Según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3, 20, 21. Dios tiene misericordia para con los suyos. Eso se demuestra con su disposición para involucrarse en nuestra vida personal y nuestros problemas, y a veces toma la forma de un milagro, como en este caso. Vamos a ver las preguntas. Les pido una sincera disculpa a los hermanos que le van al Monterrey. Estos son los colores de los Tigres. Yo no le voy ni a los Tigres ni al Monterrey, pero me gustaron la combinación. Primero, ¿cuándo ha recibido ayuda que llegó justo en el momento adecuado? Pues le soy sincero, eso lo tengo que agradecer a mi esposa. Realmente ella fue la que me ayudó a estar aquí y me ha ayudado en todo. Es realmente una esposa ejemplar. ¿Por qué a veces dudamos en clamar a Dios por ayudar en nuestros momentos de necesidad? Por orgullo, porque nos sentimos muy autosuficientes. Pero cuando tenemos literalmente el agua hasta el cuello, no queda otra cosa más que pedir a Dios, clamar a Dios para que nos ayude a poder sortear el problema. Muy bien, vamos a continuar con nuestra lección. Son 7 versículos, no crean que es mucho. Segunda de Reyes 4, del 3 al 4. Eliseo le ordenó: sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. Consigue todas las que puedas. Desde luego vasijas vacías, porque recordemos que eran utilizadas para conservar. Es la ventaja de buscar el contexto, así le entendemos más a los versículos bíblicos. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y, a medida que las llenes, ponlas aparte. ¿Se acuerdan de cuando Jesucristo estuvo en las bodas de Caná? Bueno, aquí es todavía más milagroso porque ni siquiera transformó el agua en vino, sino que literalmente de un poco de aceite lo convirtió en vasijas y vasijas de aceite. Nuestro Dios es poderoso. Así estaba en su momento ordenado a puerta cerrada. Muy bien. Vamos a ver el contexto, versículos 3 y 4. En el libro de René Padilla y otros presenta la solución a esos problemas. Le ordena que salga y pida a sus vecinos que le presten sus vasijas, ya dijimos que eran vacías, y consiga todas las que pueda. Toma en cuenta que lo que tiene la viuda, por más exiguo que sea, el milagro consistió en que esa humilde porción habría abundancia, no solo para la sobrevivencia, sino para la vida total. Porque con la venta del aceite la viuda pagaría las deudas, evitaría que sus hijos cayeran en esclavitud y podría vivir con el resto. Para que esto se hiciese realidad, se requería que creyera y confiara en la palabra del profeta, que dijimos es el mensajero ¿de quién? De Dios, que representaba la voluntad de Dios, y cumplir con la orden. En el libro de Moody, en el versículo 3, para impedir que el proceso fuese interrumpido, se debían encerrar en su domicilio y en presencia de Dios. Cuando se llenaron las vasijas que consiguió, cesó el flujo de aceite.
Entonces la provisión de Dios que Dios suplió, es de acuerdo a nuestra capacidad y verdadera necesidad. Versículo 6. ¿Qué hubiera pasado si no se encierran? Pues simplemente habríamos visto que los vecinos se habrían escandalizado. ¿Por qué? A ver cómo está eso que de una vasijita se llenaran vasijas y vasijas de aceite. Eso es escandaloso, eso es milagroso. Y se hubiera armado un alboroto de aquellos. Por eso el profeta le dijo a la viuda: encerradita, calladita te ves más bonita. Bueno, muy bien. Entonces dice, lo contó al profeta y para más instrucciones, él le dijo que vendiera ese aceite milagroso, pagara deudas y con el resto podría vivir hasta que en tanto los hijos encontraran trabajo. Imaginen ustedes la cantidad que salió. Desglose. La necesidad de la viuda era pagarle a un acreedor para que éste no se llevara a sus hijos como esclavos. Para pagar la deuda, Dios actuó por medio de Eliseo para pagar su deuda, pero también para incrementar su fe por medio de Eliseo. Dios le dijo a la viuda que recolectara la mayor cantidad de recipientes, los llevara a su casa y comenzara a verter aceite en su vasija a ellos. Cuando uno se llenaba, debía ponerlo a un lado y comenzar a llenar el otro. Solo tenía una vasija. Si no se creía en su poder, era una persona de poca fe. Mateo 8:26. La fe es el tema de Segunda de Reyes 4:3 y 4. Dios llamó a la viuda a demostrar fe, y era la única manera de recibir la ayuda divina. Los creyentes deben de ver la mano de un Dios extraordinario obrando en nosotros. Si usted tiene una gran dificultad, Dios no lo va a dejar abandonado. No le va a decir, ten un cheque de tanto. Con lo que tenemos, Dios nos va a dar la provisión suficiente para poder entonces sortear los problemas. Y de eso puedo dar fe. Para ello es necesario responder con fe. Cuando estudiamos estos versículos, se nos ven 3 respuestas de fe, viendo a Dios obrando cuando pedimos su ayuda. Primero, respondemos con fe de obediente. La viuda debía obedecer las instrucciones del profeta al pie de la letra. 2, respondemos con fe expectante. Debía reunir la mayor cantidad de recipientes vacíos. Ella creyó que Dios haría lo que nadie más podría hacer. 3, respondemos entregándole a Dios todos los recursos que tenemos. La pura vasija con aceite cobró un valor extraordinario. Es lo único que poseía, pero para recibir su ayuda tuvo que entregarla a Dios y permitió que Él tomara posesión de eso. La necesidad debe ser real. En el materialismo se confunde deseo con necesidad. Es que acaba de salir el último modelo del celular o del videojuego y yo lo necesito. ¿Y por qué? Porque lo necesito. Eso no es una necesidad que a Dios le podamos pedir. Pero hay muchos jóvenes que sí lo hacen. No deben de ser necesidades creadas por nosotros mismos. Se puede pedir para cubrir el bill. El bill es la cuenta, la factura de la luz, o para llegar a un lugar a 500 millas y el tanque de gasolina está vacío. Pero si se utilizó el dinero para comprar cigarrillos y alcohol o un café cada mañana, la necesidad era real, pero causada por una mala administración. Pero en el milagro de la viuda, Dios nos invita a posesionarnos para recibir toda la abundancia que Él tiene para nosotros. Despeja el espacio para recibir esa abundancia, sea cual fuere la forma en que se presente. Otra pregunta.
¿Cómo demuestran nuestras acciones nuestra fe en la provisión de Dios? Si nosotros creemos que nosotros obtenemos todo lo que necesitamos y no necesitamos de Dios, pues no somos creyentes. Entonces no espere que Dios lo bendiga, ni tampoco espere que Dios lo oiga en sus clamores cuando la cosa está muy difícil. Realmente tener fe es confiar plenamente en Dios. Y Él sabe a veces por qué pasan las cosas. Muy bien. Segunda de Reyes 4, del 5 al 7. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más, y él le respondió: ya no hay. Ahí faltó el no. En ese momento se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, o sea, Eliseo, quien le mandó: ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. Imaginen la cantidad de aceite que hizo por ese milagro. Aquí pues lógicamente se ve feliz con el profeta y viendo toda la cantidad de aceite que tenía. Contexto, versículos 4 al 7. En el libro de René Padilla, los versículos 4 al 5, muestra que el aceite cesa en el momento en que no hay más vasijas que llenar. Vemos que una pequeña cantidad de aceite se convirtió en una enorme cantidad. Entonces del clamor debido a la necesidad, versículo 1, pasó a la información del logro alcanzado, versículo 7. La narración se mueve de la muerte a la vida, la libertad crediticia. Se destaca más el milagro que la palabra divina, en voz del profeta. Eliseo no apela expresamente a Dios. Sabe que cuenta con el poder espiritual de Dios, transmitido por Elías, y no exige nada nuevo, sino que actúe con lo que tiene. Muy bien. Contexto, reflexión. Del laureado libro Teología Pop, que de hecho es muy interesante, aunque tiene corte luterano, pero la verdad es que yo lo he utilizado en muchas ocasiones y reitero, está siendo inclusive finalista en un concurso de libros de Editorial CLIA. De Lucas Magnin, Editorial CLIA, tomamos el ensayo titulado ¿Es posible que no haya coincidencias? La fe, las señales y la interpretación de la realidad. Primera parte, la semana que viene concluiremos esto porque está un poquito larga. La gente se divide en dos grupos cuando experimentamos algo afortunado. Unos lo ven como más que suerte, como señal y evidencia de que hay alguien más velando por ellos. Otros creen que es suerte, un feliz giro del destino. Entonces, ¿qué vemos nosotros? ¿Simplemente suerte o consideramos que son milagros? Es posible que no se trate de coincidencias, como lo dije el personaje Graham Hess. Señales es una película del 2002 dirigida por M. Night Shyamalan. Nos cuenta la historia de Graham Hess, un sacerdote episcopal. Por cierto, saludos a la iglesia San John que está cerca de aquí de esta casa, cuya fe ha sido doblegada ante la pérdida de su esposa en un accidente. Tiene 2 niños. Morgan sufre de asma y su hija Bo tiene una costumbre de dejar vasos de agua sin terminar por toda la casa. Tiene un hermano menor, Henry. Es jugador de béisbol de ligas menores. Aparece en círculos extraños en su campo de maíz. ¿Era algo espiritual o suprahumano?
Merrill cree que esos grabados son más que una mera casualidad. Piensa que hay una fuerza superior que está detrás de todo esto. El pastor considera que no son coincidencia del destino. Es algo echado por alguien que está vigilando por ellos, velando por ellos. Otros lo ven como un simple golpe de suerte. Esta película muestra que los eventos trágicos nos pueden hacer cambiar de parecer sobre nuestra perspectiva de Dios o el destino. La revista Global Religion de 2023 dijo que 44% de las personas afirman creer en Dios o en una fuerza superior. Esos son los agnósticos. Solo el 23% creen en Dios tal y como es descrito en la palabra. 32% no creen en nada. El 44% entre las personas religiosas, el 67% cree que tener fe en Dios o en una fuerza superior le permite sortear mejor las crisis de la vida. Y 56% consideran que la religión hace más mal que bien. Entonces vemos que hay menos creyentes y más escépticos, y que dudan. El mundo actual pierde su fe, solo considera que lo que sucede son giros del destino. En una historia de fe en la literatura bíblica, José, su vida nos hace reflexionar sobre la misericordia de Dios, el cuidado del Señor con su pueblo y el propósito divino detrás de cada circunstancia. José daba informes a su padre sobre el mal que hacían sus hermanos. Génesis 37:2. Era un chismoso. Como dirían los chavos, generó conflictos. Su padre le regaló un kenot pasión, que es una túnica con mangas largas, colocándolo como supervisor del trabajo de sus hermanos, líder y jefe de la familia. No, sí, ya me imagino a los hermanos qué felices estaban. Esto generó celos y envidias entre sus hermanos. José contó 2 sueños y sus hermanos y padres se inclinaban ante él. Génesis 37 del 5 al 11. Los sueños en el Antiguo Testamento eran un medio de revelación divina. Jacob no decía pasar por alto esos mensajes. Eran señales del propósito divino para José. Jacob envió a José para supervisar a sus hermanos, provocando la ira de ellos. Lo capturaron, lo metieron en un pozo en el valle de Dotán, Génesis 37:17. Pasaban caravanas de Galaad a Egipto. Pasó una caravana y entonces en vez de matarlo, qué bueno que no lo mataron, lo vendieron como esclavo. C.S. Lewis dijo que los milagros son inevitables cuando está en actividad la providencia de Dios. Llegó a Egipto y se le vende a Potifar, que era un oficial del faraón. Ve a José como alguien muy productivo y lo puso a cargo de toda su administración. La esposa del patrón buscó acostarse con él. Ya me imagino. Pero por la integridad de José no tuvo éxito. En una ocasión, estando solo José y la esposa, lo trató de seducir, pero él se resiste y deja en manos de la egipcia ropa de él. Dijo ella que José trató de sobrepasarse. Génesis 39 del 13 a 15. Y a su esposo le dijo que la había violado. Y si bien José pudo haber sido muerto, fue llevado a la cárcel como castigo. Esto demuestra que lo que le pasó no era casualidad, sino señales de Dios. Allí conoció a 2 oficiales, un panadero y un copero. Quizás permitieron que la comida del faraón fuera envenenada, o que encontró una mosca en la copa o piedras en el pan. José interpretó el sueño del panadero diciendo que él moriría, y al del copero que volvería a su trabajo, y le pide que se acuerde de él. Génesis 44:14. Al salir, el copero se olvidó de José, no por casualidad, sino como señal de la providencia divina. 2 años después, Faraón tuvo sueños que le causaron gran afán.
Nadie podía interpretarlos hasta que el copero refiere a José. Lo llaman y no solo interpretó los sueños, sino que dio varios consejos administrativos para que Egipto tenga abundancia de alimentos en tiempos de hambre que se avecinaban. Faraón consideró a José para que fuera el hombre indicado para gestionar las acciones en la gran sequía y sobrevivir a la hambruna que se avecinaba. Génesis 41 a 57. Para la semana que viene pasaremos a la segunda parte. Después de recibir las instrucciones divinas del desglose, la viuda y sus hijos obedecieron. Reunió los recipientes de sus vecinos. La viuda tomó su vasija y comenzó a verterla. Después de llenar el primer recipiente, todavía quedaba aceite en el suyo. Dios hizo que el aceite fluyera. Se llenaron todos los recipientes y dejó de fluir solo cuando ya no había más recipientes vacíos. La viuda fue con Eliseo y buscó la guía divina. El profeta le dijo que vendiera el aceite de los recipientes y con el producto pagara sus deudas. Si fuera de esos pastores de la prosperidad, le diría: dame la mitad porque yo te ayudé. Pero no, este era un verdadero profeta, no era un mercader. Y con el producto pagará sus deudas y viviría de lo que quede. Versículo 7. El milagro fue de Dios y responde a los planes divinos. Jesús hizo milagros, pero pide que no se los cuenten a nadie. Parece contradictorio, pero su ministerio no tenía que ver con milagros. Su fin era mostrar que Jesús es Dios y solo Él puede salvarnos. Lo que nos demuestra, primero, servimos a un Dios que no tiene límites en lo que puede hacer o proveer. 2. Cuando nos falta algo esencial en nuestras vidas, podemos clamar a Él y debemos de clamar a Él. Cuando clamamos a Dios, Él nos dirá que confiemos en Él. Vamos a ver las últimas dos preguntas. Cuatro. ¿Cuándo has visto a Dios satisfacer una gran necesidad de una manera sorprendente? Bueno, pues en lo personal, pues es increíble que a 13 años de haber venido de México y quedar literalmente sin nada, en su momento Él siempre nos ha sostenido, pese a todas las circunstancias, y en especial por la ayuda de mi esposa. ¿Cómo podemos confiar en que Dios proveerá en nuestro momento de necesidad? Porque han sido muchas veces las que parece imposible que podamos salir de alguna situación y milagrosamente Dios pone los elementos para salir. Y eso lo pueden dar en testimonio muchos de los hermanos y hermanas que ven esta escuela. Muy bien. ¿Todos? Éxodo 21:2. Si alguien compra un esclavo hebreo, éste le servirá por 6 años, pero en el 7º año recobrará su libertad sin pagar nada a cambio. Éxodo 21:2. Vamos a hacer por último una pequeña oración. Amantísimo Padre, te damos gracias porque tú en su momento nos has demostrado que lo fundamental de un verdadero profeta es ayudar a los demás. Y sabemos en su momento que Eliseo fue el sucesor de Elías, pero sobre todo demostró lo que debe de ser un verdadero ministerio: servir y tener misericordia de las viudas, de los pobres y ayudarlos en todos sentidos, porque esa es la voluntad de Dios. Todo esto, Señor, te lo pedimos y agradecemos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo.